Soy Rocío García Pérez, soy fotógrafa y artista visual. Soy malagueña, aunque en mi vida profesional la estoy desarrollando en Linares, Jaén. Yo desde pequeñita siempre he sentido la necesidad de contar historias. Recuerdo estar con mi padre con la cámara casera, estar grabando cortos, a mi hermana, a mis primos de actores. Y entonces esa necesidad pues, se ha ido desarrollando. Yo estudié comunicación audiovisual, me especialicé en cine, pero por circunstancias, sobre todo a la hora de crear, pues acabé especializándome en fotografía construida. Mi inspiración en realidad viene de cualquier cosa, ¿no? He hecho fotografías en las que he dado toda mi alma, por así decirlo, he creado a partir de un sentimiento muy profundo, y luego hay otras fotografías que simplemente pues, me ha llegado un objeto y me ha inspirado o me ha teletransportado una imagen. Y entonces pues he intentado siempre que sea palpable en ese concepto de obra a la hora de crear. Bueno, yo creo que el proceso creativo que todos tenemos como artistas es una suma de todo lo que vamos viviendo. Entonces, evidentemente, todo lo que vamos a vivir aquí, todo lo que vamos a visitar, se va a quedar en nosotros, no solo para esta obra, sino para todas las obras futuras que vamos a realizar. Y yo estoy muy contenta por la experiencia en mi primera residencia y el poder empaparme del arte del lugar, el arte de los compañeros, pues que es una experiencia que se va a ser súper enriquecedora. Es una experiencia que se va a quedar en nosotros, ¿no? Pero sobre todo la posibilidad y el hecho de estar aquí, yo creo que nos impulsa a todos a seguir creando, a animarnos. El camino del artista es un camino súper complicado. En el mundo de la fotografía artística yo diría que todavía un poquito más. Y al final este tipo de experiencias, pues eso, ¿no? Nos ayudan a coger impulso, y la influencia de todo lo que aquí vamos a vivir se va a quedar en nosotros.